Hola de nuevo, bienvenidos al módulo 1 en nuestro diplomado de manejo de emociones. En este módulo vamos a aprender y vamos a platicar sobre el cerebro y lo mínimo que se debe saber sobre este, que es uno de los órganos más importantes del cuerpo humano. ¿Cuál es el objetivo de nuestro módulo? Comprender el funcionamiento básico del cerebro humano, aprendiendo la forma de lograr el mayor beneficio de su desempeño. Y los temas que vamos a mencionar son desarrollo y madurez cerebral, formas en las que trabaja el cerebro, modo predictivo y de autocompletar. La predisposición influencia el desempeño cerebral, el efecto de la perspectiva, la confiabilidad de los recuerdos, realidad e imaginación, conceptos indiferenciables en el cerebro, neuronas y redes neuronales, pensamiento holográfico y terminaremos con el tema de la neurogénesis. Bien, vamos a empezar con el primer tema, que es el desarrollo y madurez cerebral. Y vamos a empezar haciéndonos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué a un bebé se le dificultan actividades que para un adulto son muy fáciles? O bien, ¿por qué un niño pequeño no puede aprender ecuaciones? A menos, obviamente, que sea un genio, lo cual sería una excepción a la regla de la mayoría de los seres humanos. De hecho, nosotros sabemos que pasan varios años antes de que un niño pueda entender conceptos matemáticos. Cuando los llevamos a la escuela, esto no empieza hasta después de los 7 años más o menos, en que ellos empiezan a aprender este tipo de conceptos. ¿Por qué? ¿Por qué a los 18 años, en la mayoría de los países, los jóvenes se convierten en mayores de edad? Incluso podemos preguntarnos, ¿qué es lo que determina las etapas que están previamente determinadas en cuanto a la niñez, la adolescencia, cuando somos adultos jóvenes o ya adultos en toda la extensión de la palabra, cuando somos de la tercera edad, etcétera? ¿Qué es lo que determina todo esto? Bien, la respuesta a todas estas preguntas es el desarrollo cerebral. Cuando un ser humano nace, su cerebro no está terminado de formar. Justo al momento de nacer es cuando el crecimiento cerebral alcanza su máxima velocidad. Y cuando llegamos a tener 14 meses de edad, es cuando nuestro cerebro ya ha logrado alcanzar el 80% del peso final que tendrá cuando seamos adultos, que esto es alrededor de unos 900 gramos. De hecho, si se fijan, un bebé nace y se le ve como más cabezón en relación al resto de su cuerpo. Bien, durante este periodo, el cerebro va a crecer muy rápido y después de eso va a parecer que se detiene. Y no es que se detenga, es que sigue creciendo a una velocidad mucho más lenta. Y va a terminar de alcanzar el 100% de su tamaño final entre los 17 y los 20 años. Sabemos que en los seres humanos no hay absolutos, cada uno es único, independiente e irrepetible. Así que no podemos dar una edad absoluta, pero sí sabemos que normalmente sucede en ese rango de edades. Esta es la razón por la cual cuando se definió la mayoría de edad, se tomó la determinación de que a los 18 años el cerebro ya debería de estar completo. Y si el cerebro tenía su peso final, eso significaría que esa personita debía de tener la capacidad total de razonamiento y por lo tanto se podía ser responsable de sus actos. Y si ustedes se fijan, la mayoría de edad normalmente oscila entre los 18 y los 21 años. E incluso países en donde la mayoría de edad son los 21 años, hay muchas actividades que a partir de los 18 ya se les permite tomar la responsabilidad a los jóvenes. Bien, hoy en día los últimos descubrimientos apuntan al hecho de que aunque el cerebro deje de crecer entre los 17 y los 20 años, todavía le falta madurar. Y esa maduración tarda muchos años. Según los científicos, y ahorita hay, como esta es una nueva información, hay muchos estudios. Yo aquí les presento información del National Institute of Mental Health. Ellos determinaron que
La madurez cerebral se alcanzaba entre los 25 y los 30 años, ¿sí? Aunque hay algunos científicos que la ponen incluso después de esto. Aquí lo importante de entender es que la parte que es la que más tarda en madurar es precisamente la que le llamamos corteza prefrontal. Y esta área es la responsable de habilidades como planificar, establecer prioridades, controlar impulsos. Y dado que estas habilidades todavía se están desarrollando, es que los jóvenes y en especial los adolescentes todavía tienen comportamientos que nosotros adultos consideramos arriesgados y que ellos no tienen en cuenta los resultados de sus decisiones o no le dan la misma prioridad que nosotros le damos a ciertos hechos, a cierta información o a cierta responsabilidad. No es que no quieran entendernos, es que al igual que un niño pequeño no puede entender una ecuación, un joven no puede hacer uso de esa capacidad mental, al menos no todavía. Aquí les voy a presentar a una investigadora, la profesora Sarah Blakemore. Ella también está en el Instituto Cognitivo de Neurociencia de la Universidad de Londres y ella también ha trabajado mucho acerca de este descubrimiento que sitúa la madurez cerebral en una etapa mucho más tardía. Lo que ella ha encontrado es que la madurez cerebral puede llegar hasta los 40 años. Y esto es bastante. Entonces, es un rango amplio. Obviamente nosotros vamos a encontrar a jóvenes que a una edad muy temprana pueden actuar con una mayor responsabilidad que algunas otras personas, incluso después de los 30 años. Y esta es la explicación. Este estudio de Londres determinó que, como ya les comenté, independientemente de que el cerebro deje de crecer, sigue madurando. Y nuevamente hablan de la corteza prefrontal, de que esa es la región cerebral donde tenemos funciones cognitivas superiores, donde planificamos, tomamos decisiones y que es la última en madurar. Y también menciona este instituto que esta parte del cerebro es clave en el comportamiento social, la empatía, la interacción con otros individuos e incluso algunos rasgos de la personalidad. Entonces, tomando en cuenta este conocimiento anterior, podemos hoy en día preguntarnos, ¿cuántas veces los jóvenes con los que interactuamos o aquellas personas que tienen una edad diferente de la nuestra no nos entienden o no tienen nuestra misma visión, no porque no quieran, sino porque no pueden? Eso nos sitúa a los que tenemos una mayor edad y por lo tanto una mayor madurez cerebral en la obligación de ser más empáticos, de ser más pacientes y de intentar ayudar a esas personas a que poco a poco puedan ir madurando y entendiendo ese punto de vista que a lo mejor ahorita no entiende. Y cuando sabemos esto, podemos evitar en muchas ocasiones los roces, tanto en la familia como en el trabajo, porque tenemos esta nueva perspectiva. O sea, si yo como maestra quiero que mis alumnos tengan una prioridad en lo que les estoy enseñando, en los trabajos que me están entregando y no lo hacen, no quiere decir que yo no les vaya a exigir, pero sí puedo no estresarme y no tomarlo como personal. No pensar que es que a ellos no les interesa mi trabajo, sino entender que no pueden ver las cosas como las veo yo. Y entonces intentar ser más paciente a la hora de convencerlos de que hagan lo que necesitamos que hagan para que aprendan. También me sirve cuando interactúo con compañeros de trabajo. Yo en lo particular tengo más de 50 años. Obviamente, si me toca trabajar con una persona de 30 años, esa diferencia de edad también va a hacer que haya una diferencia de perspectivas importante. Es mi obligación moral, si ustedes quieren, al tener una mayor madurez teórica, porque hay personas que pueden madurar antes que otras, el establecer esos lazos de comunicación que nos permitan trabajar en una forma armónica.
Y lo mismo sucede en la familia. Si me quiero relacionar con primos, sobrinos, hermanos, hijos, nietos, debo de tener en cuenta que lo que yo veo y como yo entiendo la vida, las relaciones sociales, las responsabilidades, las planeaciones, el aprendizaje, no va a ser la misma perspectiva que tengan personas de otras edades. Y no es personal, y no es que no les importe, y no es que no me quieran, y no es que no me crean. Es simplemente que no tienen todavía la capacidad cerebral para comprenderme. Y esto también explica por qué en muchas ocasiones cuando somos jóvenes nos rebelamos ante la autoridad y creemos que las cosas no son de esa manera. Y usualmente después de los 30 años, que es digamos la media, empieza aquello de, mi mamá tenía razón, mi maestro tenía razón, mi maestra tenía razón, mi papá tenía razón. ¿Por qué? Porque es cuando al fin la gente joven puede empezar a entender esa perspectiva que no entendía antes. Es algo así como el niño que ve una ecuación después de que cumple 30 años y dice, ahora ya la entendí. Bien, en este punto me gustaría invitarles a que hagan una profunda reflexión de este tema, que consideren las implicaciones de trabajar con personas cuyo cerebro puede no haber terminado de crecer o de madurar. ¿Y cuál es mi obligación como ser humano de apoyar, si yo soy mayor de edad y tengo un cerebro maduro, tener esa paciencia de explicarme con la gente más joven? Y si yo soy una persona más joven, también tener esa paciencia de intentar entender a aquellas personas con las que trabajo que son mucho más grandes que yo, sabiendo que ellos pueden ver lo que yo todavía no puedo y que las cosas que en este momento para mí son inamovibles posiblemente cambien cuando mi cerebro termine de madurar. Hay que tener la humildad de reconocer esto. Y yo les pido que hagamos esta profunda reflexión y la compartan con nosotros para poder seguir creciendo todos juntos. Bien, ahora continuemos con los siguientes temas. Voy a enlazar 3 de ellos. La forma en la que trabaja el cerebro, que es el modo predictivo y de autocompletar, la forma en la que la predisposición influencia el desempeño cerebral y el efecto de la perspectiva. Otro descubrimiento importante que en estos temas vamos a mencionar es precisamente que el cerebro trabaja prediciendo todo el tiempo, intentando combinar los estímulos del exterior con las ideas propias que tiene, es decir, con lo que ya conoce. Está comprobado que el cerebro rellena la realidad en base al conocimiento previo que tenemos y lo rellena en muchos sentidos. Por ejemplo, está demostrado que la predisposición hace que nuestro cerebro edite más del 50% de lo que escuchamos. Es como el autocompletar del teléfono. No sé si a algunos de ustedes les ha pasado, de hecho hay chistes en internet, que agarran el teléfono, quieren enviar un mensaje y el autocompletar cambia las palabras. Si yo no estoy consciente y no estoy leyendo cada una de las palabras que mi teléfono está poniendo, es posible que yo termine escribiendo algo simpático y enviándolo equivocadamente. Esa función de autocompletar también la tiene mi cerebro. Y cuando 2 personas reciben la misma información, la pueden interpretar completamente diferente, ¿eh? Y ambos van a estar 100% convencidos de que ellos lo interpretaron bien. Yo creo que como maestros, aquellos que hemos dado clase, hemos tenido la oportunidad de darnos cuenta que a veces pedimos un trabajo de una manera y tenemos alumnos que nos entienden y lo entregan así y tenemos otros alumnos que nos pelean que lo pedimos de una forma diferente y nos lo pelean con una convicción al 100%. Y es que ellos honestamente creen que así lo pedimos. Incluso si ustedes revisaran los apuntes de una misma clase de todos sus estudiantes, verían que entre ellos hay pequeñas diferencias y van desde lo muy pequeño a lo no tan pequeño. Han hecho experimentos incluso en donde agarran a 2 personas y las predisponen y luego las hacen interactuar. Graban
esta interactuación, esta discusión que muchas veces, perdón, se genera. Y después, cuando terminan, les piden a cada uno de ellos que describan lo que sucedió. Y se dan cuenta que la persona A puede haber dicho, me dijo X, Y, Z y me gritó. Y entonces a esta persona A le dicen, ok, te vamos a poner el video donde estás interactuando y quiero que por favor te fijes bien y me avises dónde te dijo X, dónde te dijo Y, dónde te dijo Z y dónde te gritó. Y cuando ven el video, ese tipo de cosas no está. El cerebro edita más del 50% de las cosas y edita incluso el tono. Permítame decirles que a partir de este conocimiento, yo me di a la tarea de que cada vez que tenía yo que, pues, discutir algo con alguien, pedía yo que hubiera un tercero de árbitro, por así decirlo. ¿Qué es lo que hacíamos? Esta tercera persona simplemente iba a ser un testigo mudo de la interacción, pero podíamos preguntar en un momento dado. Había ocasiones en que una persona puede quejarse y decir, me estás gritando. Y en ese momento yo me volteaba con el testigo y le decía, perdón, ¿estoy gritando? Y en más del 90% de las ocasiones la respuesta es, no, no estás elevando la voz. O alguien podría decir, me están faltando al respeto, o me estás insultando, o me dijiste amarillo, o me dijiste verde. Y cuando checamos con el testigo, nos damos cuenta que el cerebro está editando. Esto es muy importante cuando nosotros trabajamos con grupos de personas. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, si yo tengo la predisposición, voy a poner un ejemplo de un maestro. Si yo tengo la predisposición que tengo un alumno que es irresponsable, que es respondón, que es grosero, es muy posible que en un 50% de las ocasiones ese alumno me esté hablando de una forma correcta y mi cerebro lo esté editando y yo piense que me está hablando como normalmente creo que lo hace porque ya estoy predispuesta, porque la mayoría de las ocasiones me ha demostrado que es un ser irresponsable. O sea, no estoy diciendo que el alumno no sea irresponsable, estoy diciendo que a lo mejor hay ocasiones en las que cuando interactúo con ese alumno, esa predisposición que yo tengo hace que mi cerebro escuche tonos o palabras o vea actitudes que a lo mejor no están ahí. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque todos tenemos que tener la humildad en primero de reconocer cuando podemos mejorar en algo. En segundo, la importancia de apoyarnos precisamente en nuestros equipos de trabajo. En un momento dado, tener la tranquilidad de decir, a ver, sobre todo si el alumno está desesperado, si está enojado, si siente que yo estoy siendo injusta, a lo mejor decirle, a ver, vamos a respirar, vamos a tranquilizarnos, vamos a preguntarle a tus compañeros si realmente me estoy comportando mal contigo y viceversa. Y nos vamos a dar cuenta que en muchas ocasiones situaciones que pueden detonar estrés se van a terminar de esta manera. Cuando soy consciente de cómo funciona mi cerebro, puedo hacer algo al respecto para paliar, por así decirlo, las deficiencias que la forma natural de funcionamiento del cerebro pueda presentar en mi interacción con otras personas. Bien, es también importante saber que la primera vez que aprendemos algo y lo aceptamos como verdad, en muchas ocasiones hace que no queramos cambiar nuestra perspectiva, aun cuando nos lo prueben nos den todas las referencias, el estudio científico, etcétera. Esto también es una forma en la que funciona el cerebro. Si yo aprendí a hacer las cosas de una determinada manera, va a ser muy difícil que yo la cambie. Si yo sé esto, también me ayuda a tener una perspectiva más amplia y a intentar no quedarme encasillada en el conocimiento previo que tengo, a darme el permiso de cuestionar todos aquellos conocimientos que tengo y darme cuenta si siguen siendo válidos o ya no son válidos porque la situación ha cambiado, ¿sí? Por poner un ejemplo, cuando
Mi abuelita, que fue maestra también, daba clases a niños de primaria. En su época era perfectamente válido que si un niño no se callaba, pues le ponían un tape en la boca. Hoy en día eso no es válido. Obviamente, si mi abuelita, en paz descanse, todavía estuviera aquí, posiblemente querría seguirlo haciendo. Pero si ella sabe que su cerebro tiene esta predisposición a no aceptar cuando alguien le dice, maestra, ya no puedes hacer esto, entonces va a ser mucho más fácil para ella cuestionarse. A ver, esto que yo practicaba hace, no sé, 70 años, sigue siendo válido, sigue siendo correcto, y obviamente esto nos ayuda a ir mejorando. Bien, aquí les van algunos otros tips eh, que hemos llegado a ellos gracias al descubrimiento de la profesora Ana Nobre, que por cierto ya habían visto su foto antes. Y son estos cuatro. El primero es que es la novedad y no la rutina lo que activa nuestro cerebro. Más aún, cuando el cerebro no puede predecir lo que pasa, es cuando se disparan las alarmas de atención. Y son estas alarmas de atención las que apagan el modo de autocompletar de nuestro cerebro. Es lo mismo que cuando yo estoy escribiendo en mi celular, que tengo una forma de autocompletar, pero si yo estoy atenta a lo que se está apareciendo en la pantalla, puedo cancelar aquellas palabras que no corresponden a lo que yo estaba escribiendo, ¿verdad? Son los estímulos novedosos también los que fijan nuestra atención. Y finalmente, cabe mencionar que cuando nos sentimos motivados y fijamos la atención, se da este fenómeno de que cambia la percepción en el tiempo. Creo que todos hemos sentido en ocasiones que cuando estamos aburridos el reloj no avanza y cuando estamos muy entretenidos en algo, el tiempo se nos va muy rápido. Entonces, mientras más motivados estemos, mientras más atentos estemos, mientras más novedosa sea la situación, más fácil nuestro cerebro va a apagar ese autocompletar, va a dejar de editar y voy a tener una perspectiva más real de lo que está sucediendo. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque si yo me doy cuenta que hay una persona que no, con la que yo estoy interactuando, hablando, y que no me está entendiendo y que su cerebro está autocompletando, es posible que yo quiera hacer algo diferente a lo que normalmente hago. Si yo normalmente explico, no sé, con dibujos, pues posiblemente en ese momento me convenga intentar explicar con saltos. Como la persona no se espera verme saltando, su autocompletar se va a apagar y entonces es más fácil que no evite lo que le estoy diciendo y que me entienda. Y viceversa, también yo debo de saber que mi cerebro está autocompletando y en ocasiones debo de hacer una pausa y enfocar, prestar el 100% de mi atención y yo solita decirle a mi cerebro, hey, a ver, tranquilito que yo quiero escuchar esto y quiero darme cuenta de si lo que me están diciendo o la forma en la que me lo están diciendo es la que realmente me estás presentando. Entonces, esto creo que tiene mucha utilidad para poder aprender a no sentir ese estrés y a tener una mejor comunicación con las personas. Bien, ahora vamos a hablar del efecto de la perspectiva. Y aquí me gustaría aclarar que percepción y perspectiva son dos palabras que tratan de la forma en la que percibimos, entendemos e interpretamos las cosas. Percepción lo definimos como la forma en que pensamos o entendemos a alguien o a algo. Y perspectiva es la forma en la que consideramos algo o podríamos decir que es nuestro punto de vista. Entonces, una misma escena puede ser interpretada de manera diferente por diferentes personas con diferentes perspectivas y percepciones. En otras palabras, la percepción y la perspectiva pueden diferir según los diferentes individuos. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, porque muchas de las cosas que en la vida me van a estresar o molestar o agobiar pueden dejar de hacerlo si yo cambio la percepción
y la perspectiva que yo tenga de ese hecho en específico. Y por eso va a ser muy importante cuando mucho más adelante en el diplomado aprendamos técnicas que nos ayuden a reprogramar nuestro cerebro para precisamente cambiar en forma definitiva esa forma de percibir la realidad y esa perspectiva que podemos tener de determinadas situaciones. Pero en este caso lo importante es simplemente comprender cuál es ese efecto de la perspectiva. Y vamos a hacer un experimento. Yo les voy a pedir que simplemente pensemos en la lluvia y en cuál es nuestra percepción y perspectiva de la misma. Si ustedes viven en una ciudad grande, si tienen vehículo, bueno, en este caso Monterrey, todos sabemos que cuando llueve, el tráfico se pone muy difícil. Entonces, para la mayoría de nosotros, la lluvia tiene una connotación negativa. ¿Por qué? Porque nos va a hacer llegar más tarde al trabajo, porque van a haber mucho más tráfico, porque pueden haber charcos enormes y se me moje el motor y se me para el vehículo, etcétera. Este mismo hecho, la lluvia, vamos a ver una perspectiva diferente. Imaginémonos ahora que somos un agricultor y vamos a pensar de nuevo en la lluvia. A ver, ahorita ya no estamos en la ciudad, estamos en el campo y de la lluvia depende que nuestra cosecha se dé. En este momento vamos a ver la lluvia como una bendición y como un beneficio. El hecho es el mismo. Lo que cambia es la percepción y la perspectiva que tenemos de ese mismo hecho. Aunque a ustedes les parezca imposible, muchas de las cosas que nos estresan y nos molestan, sí podemos cambiar la forma en la que las percibimos cuando reprogramamos nuestro cerebro. Y cuando hacemos esto, podemos disminuir el estrés que vivimos en el día a día. E incluso podemos encontrar a veces soluciones que antes no lográbamos ver simplemente porque nos dimos el permiso de cambiar esa perspectiva. El origen de muchas de las cosas que nos molestan o que disparan nuestro estrés está estrechamente relacionado con la perspectiva y la percepción que tenemos de esas cosas o situaciones. Lo que es malo no es el hecho, es cómo lo interpretamos lo que nos afecta. ¿Ok? Y aquí les voy a poner un diagrama que vamos a estar viendo también más adelante de cómo se encadenan estas ideas. Nosotros, todos los seres humanos, tenemos ciertos programas en nuestro subconsciente e incluso en nuestro ADN. Más adelante en el diplomado vamos a hablar a profundidad de ese subconsciente. Aquí simplemente lo menciono y les comento que fuera de lo que mucha gente cree, en el ADN no solamente recibimos el color del cabello, de los ojos, la textura de la piel o la complexión, también heredamos emociones, formas de ser, formas de actuar, criterios, creencias, etcétera. Están en nuestro ADN. Y estos programas del subconsciente y de nuestro ADN son los que directamente afectan los criterios y las creencias que tenemos. Vuelvo al ejemplo, si en mi subconsciente o en los programas que tengo la lluvia es negativa porque en alguna ocasión se me atascó el vehículo, mi criterio y mi creencia vigente ante la lluvia es que es un efecto negativo en mi vida. Eso va a afectar la percepción del hecho, cómo lo entiendo, cómo lo pienso, ¿sí? Y obviamente la forma en la que entiendo las cosas afecta el punto de vista que tengo de ellas, que es mi perspectiva. Pero la percepción también está relacionada o se ve afectada con la forma en la que mi cerebro provee de esa información. Acuérdense que ya hablamos de que, por ejemplo, el cerebro edita. Entonces, si mi cerebro me provee una información, yo creo que me están gritando, aunque no lo estén haciendo, obviamente eso va a cambiar la percepción que yo tengo de esa persona. ¿Sí? Entonces es muy importante y por eso, como ahorita estamos hablando del cerebro, pues este cuadro en rojo, que nosotros seamos conscientes de la forma en la que nuestro cerebro trabaja y que provee de información.
Y más adelante vamos a entender por qué esta perspectiva, este punto de vista nuestro, que nos hace reaccionar de determinadas formas, tiene una injerencia directa en nuestra salud y en nuestra vida en general. Bien, vamos a enfocarnos en esta parte, en cómo el cerebro provee información. Y para ver y reafirmar el tema de la perspectiva, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Los invito a hacerlo. Se los voy a explicar y también les voy a decir en qué momento pueden, si les hace falta, poner una pausa en el video para que lo intenten hacer. De lo que se trata es que me hagan favor de conseguir 3 palitos del mismo tamaño. Yo aquí tengo, perdón, 6 palitos del mismo tamaño. Yo aquí tengo lápices, pero ustedes pueden utilizar plumas, popotes. Si no los tienen, pueden utilizar cuchillos, tenedores, cucharas, cualquier objeto que ustedes tengan que sea alargadito y que por favor tenga exactamente la misma altura. ¿Sí? Aquí, bueno, se ven un poco mal, pero están todos exactamente del mismo tamaño porque están nuevos. Bien, ¿de qué se trata el ejercicio? El ejercicio se trata de que con estos 6 palitos, ustedes me hagan favor de formar en forma simultánea 4 triángulos equiláteros. Vamos a recordar que los triángulos equiláteros son aquellos que tienen la misma dimensión en sus 3 lados, ¿sí? Y los 4 tienen que ser idénticos. Entonces, ustedes en su mesa pueden ir acomodando los palitos como ustedes quieran. Lo importante es que tienen que formar 4 triángulos. Tienen que ser triángulos rectángulos. Aquí, en este caso, no sería un triángulo rectángulo porque si se fijan, pues para empezar, este lado y este lado no miden lo mismo que este, ¿verdad? Y aquí me sobra palito. ¿Ok? Pero ustedes pueden irlos poniendo como ustedes vayan viendo, no sé, y agregar los otros hasta que obtengan esos 4 triángulos. Les voy a pedir que no usen mucho tiempo, es apenas un minuto. Rápidamente le ponen la pausa, consiguen estos 6 objetos, lo intentan rapidito y una vez que los tengan y que lo intenten después de un minuto, les pido que quiten la pausa y vamos a continuar con la respuesta a este pequeño ejercicio. ¿Ok? Aquí va la pausa y continuamos más adelante. Bien, si ya lo hiciste, ya juntaste tus palitos, ya los intentaste formar. Si lo lograste, felicidades. Si no lo lograste, no importa. Realmente no es un concurso y no tiene nada que ver con inteligencia ni con nada. Es simplemente una demostración. La demostración es que si ustedes cambian la perspectiva y en vez de trabajar como normalmente haríamos en 2 planos, ¿verdad? Intentando mover así los palitos, y me voy a una imagen tridimensional, cambio mi perspectiva y fíjense qué bien formo mis 4 triángulos porque tengo uno abajo en la base y 3 a los lados. Son 4 triángulos equiláteros idénticos. Este pequeño ejercicio nos demuestra cómo cuando cambiamos la perspectiva podemos solucionar cosas que son aparentemente imposibles. Y de ahí viene también la importancia de entender este concepto. En muchas ocasiones, la diferencia de opiniones que nosotros tenemos es simplemente una diferencia de perspectiva y no necesariamente una de estas perspectivas o ambas son incorrectas. Me gustaría que observen esta imagen que les estoy presentando. A mí me encanta esta imagen. Y visualicen lo siguiente. Imagínense que voy a poner un ejemplo que yo estoy hablando con mi hija y que yo le digo que cierta situación en la vida es un cuadrado azul. Y mi hija me pelea que esa misma situación de vida es un círculo amarillo. La realidad es que ninguna de las dos está equivocada. Ninguna de las dos está mintiendo. Ella honestamente está viendo un círculo amarillo y yo honestamente estoy viendo un cuadrado azul. Como ya mencionamos,
Esto puede ser originado porque tengamos una diferente perspectiva o simplemente porque con la diferencia de edades, la madurez cerebral que tenemos entre ella y yo es muy distinta. Aquí lo importante es que cuando nosotros tenemos este tipo de interacción con una persona, no debemos aferrarnos a que nuestra perspectiva es la única. Si yo me aferro a decir, no, es un cuadro azul y no te creo, no le creo a mi hija, voy a pensar que me está mintiendo. En primer lugar, la voy a herir. Y en segundo lugar, ella se va a quedar con la idea de que yo estoy siendo egoísta o estoy siendo cruel o estoy siendo injusta porque honestamente lo que ella está viendo es un círculo amarillo. Si yo entiendo cómo funciona mi cerebro, ese es el momento en donde yo me pregunto, ok, yo estoy honestamente viendo un cuadro azul y francamente creo que es posible que mi hija esté viendo un círculo amarillo, que no simplemente me está mintiendo por llevarme la contraria. La pregunta es, ¿cómo pueden ambas realidades coexistir al mismo tiempo? Y cuando yo me permito este tipo de preguntas, este tipo de reflexiones, es cuando posiblemente en mi cerebro aparezca esta imagen de este cilindro. Y entonces me dé cuenta que estamos viendo diferentes perspectivas de lo mismo. Y entonces logramos un mejor entendimiento. Es muy importante que cuando nosotros interactuamos con otras personas, no caigamos en el error de creer que porque ellas no pueden ver lo que nosotros vemos, nos están mintiendo. La realidad es que nuestro cerebro trabaja de una forma muy especial y en muchas ocasiones las personas no tienen la capacidad de ver las cosas como las vemos nosotros y no necesariamente ninguno de las 2 o 3 o 1000 personas están equivocadas y no necesariamente están mintiendo. En una ocasión leí que un investigador se le ocurrió averiguar cuántas maneras distintas hay de lavar los platos. Según él, alrededor del mundo documentó 250 formas distintas de lavar un plato. Francamente, yo no me puedo imaginar más que 2 o 3. Pero qué interesante es saber que hay muchas más formas de las que cada uno de nosotros creemos posibles. Por eso me permito compartirles esta frase: la creencia de que la propia visión de la realidad es la única verdadera es la más perversa de las ilusiones. Y por ahí ya les he puesto imágenes que demuestran esto, ¿sí? Tenemos que estar conscientes de que nuestro cerebro no nos presenta la realidad exacta y debemos de aprender a no estresarnos por ello y a aprender cómo podemos convivir con nuestro cerebro, agradeciendo lo mucho que hace por nosotros, pero siendo conscientes de las limitaciones que presenta, como cuando somos conscientes de las limitaciones que presenta el modelo de la computadora que estemos utilizando. Bien, aquí les vuelvo a pedir que reflexionemos acerca de estos temas que mencionamos, de las implicaciones de tener percepciones y perspectivas distintas y de que nos preguntemos a nosotros mismos cuántas veces nos hemos estresado por cosas que tal vez no deberían habernos estresado de esa manera y que ahora, con esta nueva información, podremos tener una nueva perspectiva y ya no nos sentiremos tan mal como nos sentíamos antes. Bien, continuamos con los siguientes temas. La confiabilidad de los recuerdos y los conceptos indiferenciables en el cerebro, que son la realidad y la imaginación. Nosotros tendemos a creer en nuestros recuerdos, a confiar en lo que nos acordamos. Pero la realidad es que, según los investigadores, la mente humana no es una grabadora y cuando recordamos, las cosas no se recuerdan exactamente como sucedieron, ¿sí? Aparte de que los recuerdos son vulnerables a la información que accedemos incluso después del evento. Ustedes pueden haber escuchado en las noticias casos de personas a las cuales a fuerza de estarles dice y dice y dice y dice, de repente la persona como que
cree en ese recuerdo y empieza a decir, ah, sí, no me acordaba, pero ahora ya me acuerdo, sí, sí fue cierto. Y posiblemente no lo fue. Es una información que de alguna forma programamos. Pero más aún, cuando algo sucede en nuestra vida, nuestro cerebro fragmenta ese recuerdo y lo guarda en diferentes partes del cerebro. Hay una parte en donde guarda la fecha, la estación, si había frío, si había calor, si estábamos solos, con quiénes estábamos, dónde estábamos, etcétera. Y cuando nosotros recordamos, el cerebro vuelve a armar todo este rompecabezas. Pero para entender un poco más de esto, debemos de saber que tenemos dos tipos de memorias. Existe una memoria que es de corto plazo y una memoria que es de largo plazo, ¿sí? Yo me acuerdo cuando empecé a estudiar computación, cuando nos explicaban que la computadora tenía una memoria RAM y una memoria ROM. Y así la relación. Bien, lo que sucede es que cada vez que hay un suceso en nuestra vida, lo primero, el primer lugar en donde ese suceso se va a recordar y se va a grabar es en el hipotálamo. Y en ese momento el cerebro va a decidir si este recuerdo tiene o no importancia. Si no tiene importancia, se va a borrar. Si tiene importancia, entonces se va a trasladar a la corteza cerebral para que pueda ser guardado por largo tiempo. Y es cuando se traslada a la corteza cerebral, cuando sucede esto que el recuerdo se fragmenta y se va guardando en diferentes áreas del cerebro. Entonces, cuando a mí se me olvida, por ejemplo, dónde dejé las llaves, es porque al momento de asentarlas, mi cerebro determinó que ese no era un recuerdo importante. Y entonces nada más estuve en el hipotálamo por unos segundos y después ya no me acuerdo dónde las dejé. Sin embargo, cuando tengo que acordarme de una clase que tengo que dar, pues mi cerebro determina que eso es importante y entonces ese conocimiento se va a guardar en una memoria de largo término. ¿Ok? Bien. Como yo les decía, cuando nosotros recordamos algo, estas piezas se vuelven a unir, ¿sí? Pero en ocasiones hay cambios. Digamos que hay una pieza muy parecida una a la otra, como cuando estamos armando un rompecabezas que a veces pareciera que en un mismo agujerito puede entrar más de una pieza. Y entonces se arma y en una forma equivocada. Y puede ser que el recuerdo es de Monterrey y yo realmente creo que es de Tamaulipas, o puede ser que haya sucedido en verano y yo creo que sucedió en invierno, puede ser que yo haya estado con mi primo y crea que fue con mi hermano, etcétera. Y cada vez que yo lo recuerdo se arma, lo olvido se desarma, lo vuelvo a recordar se vuelve a armar y en cada armada y desarmada el recuerdo cambia. Entonces, nuestros recuerdos no son confiables. Mi padre, que en paz descanse, decía, más vale la más pálida de las tintas que la más brillante de las memorias. Y hoy en día, con el conocimiento que tengo, le doy la razón. En verdad, es preferible tener una forma real de constatar los hechos, como es habiendo apuntado las cosas, que simplemente guiarme por la forma en la que yo recuerdo las cosas. Quizás a alguno le haya sucedido en su familia, si tienen una familia grande, que de repente platicando, cuando nos juntamos y empezamos a recordar el pasado y las historias, bueno, normalmente ya la gente de mi edad nos encanta hacer eso. O con los amigos cuando tenemos tiempo de no verlos y de repente nos juntamos y nos empezamos a acordar que nuestros recuerdos no son idénticos. Que a veces una persona dice, oye, ¿te acuerdas cuando fuimos a dar la vuelta a la Macroplaza y nos topamos con Juanito González? Y el compañero dice, oye, sí me acuerdo de Juanito, pero no estábamos dando la vuelta, fue cuando fuimos a ver unos documentos a rectoría y cosas de ese tipo. En las familias sucede que a veces las mamás confunden los recuerdos y le dicen a un hijo, oye, ¿te acuerdas cuando tu hermanito le mordió un perro?
Y el hijo le dice, no, mamá, no fue a mi hermanito, fue a mí, ¿sí? Todo esto sucede precisamente por este fenómeno de que los recuerdos van cambiando con el tiempo y no son confiables, incluso cuando son relativamente frescos, pero aún mayor cuando tienen mucho tiempo. Yo como maestra puedo decirles que en mi experiencia sí me ha tocado que de repente, no sé, yo les pido a mis grupos alguna tarea para una fecha determinada y según yo les dije para el viernes y de repente llego en un grupo y todo el mundo me dice, no, maestra, usted dijo que la próxima semana. Y francamente, cuando todos los alumnos me lo dicen, sí me quedo pensando de decir, híjole, ¿será que de veras yo recuerdo mal o me están haciendo trampa? Lo más probable es que yo recuerde mal. Entonces, desde ahí opté por mejor en mis listas tomar esos apuntes para no caer en ese error y tampoco caer en ese estrés de creer que a lo mejor mis alumnos no están siendo responsables o que yo estoy cambiando las cosas. Bien, eh, las investigaciones han demostrado que incluso las insinuaciones pueden alterar los recuerdos. Por aquí les estoy poniendo la imagen de un libro. Incluso hay por ahí, les he puesto algunas ligas de videos. Hay un programa que se llama Redes, que lo pueden encontrar en internet. Es un programa español y tiene diferentes capítulos dedicados a diferentes funciones cerebrales. Están muy interesantes esos programas y en uno de ellos hablan precisamente de los pecados de la memoria. Le hacen una entrevista al autor de este libro y explica todos estos problemas que tenemos de la memoria. Incluso menciona un hecho bastante interesante. Mencionan el hecho de una persona, una mujer que estando en su casa es atacada. Ella obviamente pone una demanda a la policía, hace un retrato hablado de su atacante, atrapan al atacante y pues el atacante se defiende diciendo, no es posible que yo haya atacado a esta persona porque en ese momento yo me encontraba dando una conferencia o una entrevista en la televisión. Y cuando la policía lo checa, efectivamente esta persona estaba en la televisión. Entonces, lo que sucedió fue que la mujer tenía prendida la televisión, estaba viendo ese programa, esa entrevista. Llegó su atacante y en la angustia del ataque, en el estrés de la situación, su cerebro confunde las caras, la del atacante con la que aparecía en la televisión. Para ella, la realidad es que la persona que la atacó era la que ella tenía en su recuerdo, ¿sí? Pero era un recuerdo equivocado. Esto es mucho más frecuente de lo que nosotros podemos pensar. Así que debemos de saberlo y debemos también tener esa conciencia de decir, no siempre puedo confiar en lo que recuerdo. Eh, si hay algo que sea importante, más vale que tome nota de ello. Y si en algún momento mis recuerdos no son compatibles con los recuerdos de otra persona, no significa que esa persona me esté engañando, me quiera ver la cara, me quiera enojar. Cuando yo entiendo esto, mi molestia, mi estrés disminuye porque me doy el permiso de decir, ok, mi cerebro está otra vez recordando lo que quiere, no pasa nada, vamos a intentar buscar los puntos de acuerdo para intentar encontrar, si hace falta, cuál es lo más cercano a la realidad de lo que sucedió, sabiendo que jamás nos vamos a enterar de cuál es el 100% de la realidad, a menos que tengamos un video del hecho, ¿verdad? Bien, habíamos dicho que nuestro cerebro rellena y edita incluso más de un 50% de lo que escuchamos, de la forma en la que escuchamos. Nuestros recuerdos cambian también, mutan. Pero fíjense que esto de rellenar y editar va incluso más allá, porque también afecta las cosas que vemos. Y es que la forma en la que nosotros vemos es que nuestros ojos simplemente detectan diferentes cantidades de luz, sombras, luminosidad,
Y esas cantidades de luz se transmiten al nervio óptico, el cual le lleva a la corteza visual que está en la parte trasera del cerebro. Y esa corteza visual interpreta esas cantidades de luz y oscuridad con alguna figura conocida, ¿sí? No vemos lo que no conocemos. Imagínense ustedes, para entender cómo funciona esto, que es un poco como cuando tenemos un CD de música. En el CD lo que tenemos son pequeñas perforaciones. Y hay un láser que va pasando. Esto me va creando una serie de códigos de lenguaje máquina, unos y ceros, unos y ceros, unos y ceros, que pasan, se interpretan mediante las vibraciones en una bocina, se convierten en música. Realmente es una determinada cantidad de unos y ceros que se transforma en la música que yo escucho. De la misma forma, es cierta cantidad de luz y oscuridad la que la corteza cerebral de mi cerebro interpreta y me muestra una imagen. Y esa imagen que me muestra siempre va a estar relacionada con lo conocido. Dicen por ahí las leyendas que cuando los españoles llegaron a conquistar América, los antiguos indígenas veían el horizonte, veían el mar y distinguían que había algo raro en el mar, pero no lograban ver los grandes galeones españoles, simplemente porque no los conocían. Y no los lograron distinguir hasta que realmente los tuvieron encima. Existen también muchas otras anécdotas que podemos hablar a este respecto. Por ejemplo, han habido casos de accidentes en autopistas en donde un vehículo choca contra un avión. Un avión tiene que hacer un aterrizaje forzoso. Lo que los aviones hacen en esos casos, cuando no logran llegar a un aeropuerto, es buscar una autopista o una carretera lo suficientemente recta y larga. Y aterrizan. Y ha habido ocasiones en las que los vehículos se estrellan contra los aviones y cuando les preguntan a las personas, oye, ¿cómo es que no te desviaste? Dicen, es que no lo vi. Y es que es muy difícil que veamos aquello que no esperamos encontrar. Nadie espera encontrar un avión en medio de una carretera. Eso hace que puedan haber este tipo de situaciones en las cuales mi cerebro rellena la realidad u omite información porque considera que no existe, que no es posible, que es simplemente, digamos, estática, por así decirlo. Esto lo podemos comprobar si nosotros tenemos la forma de interactuar con niños pequeños. Aquellos de ustedes que tengan hijos pequeños, bebés, sobrinos o nietos, háganme favor de observar este detalle. En muchas ocasiones a los niños pequeños, los adultos les pedimos algo y los niños no lo encuentran. Y esta escena les va a sonar conocida, en donde, por ejemplo, le decimos a un niño, pásame el celular que está ahí en la mesa. Y el niño va y observa la mesa y se voltea y le dice a su mamá, no está. Y uno hasta se enoja con los pequeños. Sí, ahí está, te va a picar. Si fuera víbora te picaba, lo tienes enfrente. Y hasta los regañamos. El niño vuelve a observar y dice, no, no está. Entonces, muy enojados, los adultos nos levantamos, agarramos el celular y le decimos, esto que no lo estás viendo te iba a picar. En el momento que dijimos esto, es que el cerebro del niño dijo, esa cantidad de luz y de oscuridad es un celular. La realidad es que el niño no lo veía porque no lo conocía. Y así lentamente, conforme vamos creciendo, vamos aprendiendo a reconocer todos los objetos que nos rodean. Y nosotros vemos lo que conocemos. Y por esa razón es que a veces se da el fenómeno de que el cerebro edita también la información de lo que vemos. Bien, el siguiente tema. El cerebro no distingue la realidad de la imaginación. Y muy importante, el cuerpo sigue al cerebro. Bien, ¿cómo comprobamos esto?
Bueno, pues yo les propongo que hagamos lo que yo le llamo el experimento del limón. Es muy sencillo. Si ustedes cierran los ojos y se imaginan un limón como el de la foto, fresquito, jugosito, se imaginan que están en la cocina de su casa, se imaginan cómo lo están cortando, visualizan cómo se escurre el caldito a los lados del cuchillo. Ahora lo agarran, se lo llevan a la boca, se lo exprimen. Si ustedes se imaginaron todo esto, salivar. Y la pregunta es, ¿por qué salivo si no hay ningún limón? Si simplemente lo estamos platicando. Si ustedes piensan en una comida que les guste mucho y recuerdan ese sabor, van a salivar también. Si ustedes ven una película de terror, ¿por qué creen que cuando vemos películas de terror nos asustamos y gritamos y nos palpita el corazón y nos desesperamos? Porque el cerebro no distingue la realidad de la imaginación. ¿Por qué creen que hay personas que cuando vemos una película triste, lloramos? Se murió alguien en una película y lloramos. ¿Por qué si es un actor no está muerto? Y yo sé que no está muerto y yo sé que es una película. Porque mi cerebro no distingue la realidad de la imaginación. De hecho, si nos conectaran electrodos y nos pidieran que visualizáramos un vaso y luego nos dicen que cerremos los ojos y nos imaginemos el mismo vaso, lo que los científicos han encontrado es que se prenden y se activan exactamente las mismas partes del cerebro. ¿Sí? Si me lo imagino, a que si lo veo. Más aún, si yo empiezo a recordar algún evento muy triste de mi vida, es posible que termine llorando. Si recuerdo momentos felices o algo gracioso, voy a empezar a reírme, aunque eso haya sucedido hace muchos años. El simple hecho de recordarlo hace que mi cuerpo experimente como actual la emoción relacionada a ese recuerdo o a ese pensamiento. Esa es la prueba de que mi cerebro no distingue la realidad de la imaginación y de que mi cuerpo sigue al cerebro. Pero esto tiene muchas implicaciones, porque si mi cerebro no distingue la realidad de la imaginación, si una persona un día dice algo que me molesta y yo lo recuerdo muchas veces y se lo cuento a muchas personas, vamos a suponer que yo, no sé, discutí con mi jefe y me siento mal por la forma en la que me trató. Entonces, pues obviamente me voy a desahogar con mis amigos, con mis compañeros, llego a mi casa, me desahogo con mi familia y me estoy desahogue y desahogue y desahogue. Si yo ya se lo repetí a 10 personas, mi cerebro no distingue la realidad de la imaginación. Para mi cerebro, mi jefe ya me lastimó 10 veces. Y si este comportamiento continúa a lo largo del tiempo, no es extrañarse que antes de una semana, la percepción que yo tenga de mi jefe es que es una persona muy cruel, que no me gusta trabajar con él, que no estoy a gusto en mi trabajo, que estoy molesta. También eso me puede pasar con alumnos. Incluso, fíjense qué importante es, yo en ocasiones cuando les explico esto a los jóvenes, les hago ver que esta es una de las razones por las cuales a veces los jóvenes se enamoran demasiado rápido y es realmente un sentimiento irreal, porque ni siquiera conoces a la persona. Eh, yo les pongo una historia simpática, ¿no? Les digo, imagínense que hay una chica que es muy inteligente, obviamente yo siempre digo que las chicas son las inteligentes, y le gusta un muchacho, y este muchacho no hizo la tarea. Y entonces ella va, y como le gusta el chico, le pasa la tarea. El chico agradecido le sonríe y le dice, ay, muchas gracias, qué linda, qué amable. Lógico, la chica está fascinada porque el muchacho le sonrió. Si este muchacho es amable, posiblemente al día siguiente se presente y le regale un chocolate, le compre un refresco, cualquier cosa en gratitud por la tarea que lo salvó. Claro que esta chica va a estar fascinada. El muchacho que le gusta le sonrió y le compró una coca.
ella se lo va a contar a todas sus amigas y a todas sus primas y a sus hermanas. Y si se lleva bien con su mamá, se lo va a contar a la mamá, la tía, la abuelita, la vecina. Después de una semana, esta chica está esperando que el muchacho se aparezca con un ramo de flores y le pida que sea su novia. Y este muchacho no se va a aparecer con el ramo de flores. Esta muchacha va a estar desilusionada de él. Y realmente la emoción que siente es irreal. No es que haya un enamoramiento verdadero, es que ella se obsesionó con la idea de algo que se lo repitió demasiadas veces en su cerebro. En los jóvenes es común que les suceda esto. También es común que a veces cuando hay este tipo de situaciones les rompe el corazón a un joven o a una chica y parece que no logran salir de ese círculo del dolor porque no dejan de recordar las cosas buenas y cuando me sonrió y cuando fuimos al cine y cuando me tomó la mano y cómo me duele que ya no me quiera, que se fue con mi mejor amiga. Le están dando vueltas a lo mismo tantas veces que el dolor no cede. Nosotros podemos ayudarlos, podemos enseñarles que la forma fácil es no recuerdes lo bonito, recuerda lo feo. Si te lo recuerdas las suficientes veces, después de una semana ya no vas a estar enamorada, ya ni siquiera vas a querer ver a ese muchacho. Y como eso puede suceder en muchos otros ámbitos. Tenemos alumnos que a veces dicen, no puedo con matemáticas, no puedo con álgebra, no puedo con esta materia. Y es que en una ocasión tuvieron un traspié, no lograron entender un tema y se quedaron repitiéndose a sí mismos una y otra vez que no pueden. Y como el cerebro no distingue la realidad de la imaginación, ¿qué creen? No pueden. Entonces, esta información que todo mundo sabe, pero a veces no nos hacemos conscientes de ella, tiene mucha importancia. Yo debo de estar pendiente de lo que pienso, de lo que recuerdo, de cómo lo recuerdo, de cuántas veces me permito recordar un hecho. Si es un hecho desagradable, es mejor tratarlo, aclararlo y no seguirlo rumiando eh, para que no caiga yo en este patrón de decir ya no me caen bien las personas, ya no me siento a gusto con ellos, porque a veces son hechos puntuales que pueden aclararse y que no pasan a más, pero que si nosotros nos continuamos repitiendo y repitiendo y repitiendo ese hecho, vamos a terminar en una posición muy incómoda, ¿sí? También es bueno saber si mi cuerpo sigue a mi cerebro, bueno, ¿qué me estoy causando a mí misma cuando veo una película de miedo, cuando veo dramas, cuando tengo pensamientos negativos? A lo mejor mucho de mi estrés viene de la forma en la que yo misma estoy manejando mi cerebro y la realidad. O sea, si todo el tiempo estoy viendo dramas, pues no es de extrañarse que me sienta yo mal, agobiada y que no me dé cuenta que ni siquiera es un agobio real, porque ni siquiera es algo que me esté sucediendo a mí, está sucediendo a un artista en la pantalla, pero como me encanta ver telenovelas, pues estoy sufriendo de a gratis porque mi cerebro cree que soy yo la que está padeciendo todo esto. Entonces, creo que esta es una información importante que nosotros también podemos utilizar para empezar a decidir qué es lo que queremos ver, qué es lo que queremos recordar, qué es lo que queremos que los demás recuerden de nosotros y la importancia de cómo nuestro cuerpo va a responder a todo aquello que esté pensando mi cerebro. ¿Sí? Bien, vamos a hacer otra pausa. Yo sé que ya les he hecho varias pausas y de hecho antes de las pausas normalmente les hago las reflexiones, pero me gustaría saber qué es lo que ustedes piensan al respecto. En especial, si ustedes pueden relacionarlo con hechos que les hayan sucedido o cómo es que pueden evitar o cambiar en un futuro una situación de tal forma que ya les sea menos estresante o menos conflictiva, o cómo pueden ayudar a otras personas con esta información o cómo pueden ayudarse a sí mismos. Todas estas reflexiones son muy interesantes y me encantaría que las incluyeran en los trabajos que por ahí Eli les ha dado las instrucciones al respecto. Bien,
Los últimos temas de este módulo son neuronas y redes neuronales, pensamiento holográfico y neurogénesis. Y aquí vamos a hablar un poquito de la biología del cerebro. Vamos a recordar que el cerebro está formado por células nerviosas, también conocidas como neuronas, que se conectan unas a otras formando lo que se conoce como red neuronal. Y debemos de recordar que aquellas neuronas que se activan juntas, de hecho decimos que disparan juntas, recordando que nuestro cerebro funciona con electricidad, se conectan entre ellas. Y es estas conexiones de muchas neuronas lo que guardan nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros recuerdos. Bien, aquí les presento un dibujo de una neurona. Obviamente todos hemos aprendido cómo son, pero a lo mejor ya nos olvidamos poquito porque se ve creo que en preparatoria. Bien, la neurona es una célula que su característica principal es su excitabilidad, perdón, ya lo dije mal, eléctrica, o sea, trabaja con electricidad. Esta célula tiene como si tuviera cabellos alrededor, terminales, que se conocen como dendritas. También tiene la característica que tiene como un brazo muy largo que se llama el axón, y ese axón también tiene unas terminales al final del mismo. Bien, ¿por qué tiene esta forma? Bueno, porque como ya dijimos, conduce impulsos nerviosos, químicos y eléctricos. Y lo que hace es que por medio de las dendritas recibe los impulsos de otras neuronas, los procesa y luego los retransmite a través de las terminales del axón. Y de esta forma es que se dan las redes neuronales. O sea, son varias neuronas conectadas unas con otras. Bien, debemos de saber o recordar que nuestro cerebro tiene alrededor de 100,000 millones de neuronas y que cada una de ellas puede establecer entre 1,000 a 100,000 conexiones. También es importante saber que cuando nosotros repetimos una y otra vez lo mismo, las mismas neuronas se conectan una y otra vez, reactivando una misma red. Y eso es una memoria de largo término o un patrón o una creencia que ya está arraigada en nuestro cerebro. Es como cuando nosotros aprendimos a multiplicar. Y al principio la maestra nos explicaba que 2 por 2 era 2 veces 2 y 2 veces 2, 2 más 2 son 4. Entonces, la maestra lo decía, imagínense que estas fueran dos neuronitas y está cada una por su lado y la maestra empezaba a explicar 2 por 2 es 2 veces 2 y 2 veces 2 son 4 y disparaban y formaban un 4 en mi cerebro. Se vuelven a alejar y cuando yo vuelvo a recordar, ¿cuánto era 2 por 2? 2 por 2, 4. Y al rato otra vez repito, 2 por 2, 4. Y 2 por 2, 4. Y 2 por 2, 4. Y lo estoy repitiendo tantas veces porque me las quiero aprender, que llega un momento en el que estas neuronas ya no se toman el trabajo de separarse. Se quedan así, porque ya saben que siempre voy a estar disparando 4, 4, 4, 4, 4. Eso es lo que hace una memoria de largo término. Y por eso, hoy en día yo digo 2 por 2, 4, y ni siquiera pienso de dónde viene el 4. ¿Por qué? Porque ya tengo esa red neuronal que siempre va a disparar ese 4 cuando digo 2 por 2. También se crean creencias o patrones. Y esta es una de las razones por las cuales en muchas ocasiones nos es difícil quitarnos un patrón de conducta que no queremos tener. Si yo estoy acostumbrada a fumar, independientemente de la nicotina a la cual yo me vuelvo adicta, existe en mi cerebro una red neuronal con un patrón que me hace tener siempre algo entre mis dos deditos. Y las personas que quieren dejar de fumar, una de las cosas que se dan cuenta que es muy útil es que independientemente que usen parches de nicotina o algo para compensar la adicción a la nicotina, jueguen con algo en sus dedos. ¿Por qué? Porque el cerebro les va a exigir esto.
porque ya hay un patrón, hay una red neuronal que se está disparando, que me está pidiendo que yo tenga algo entre mis deditos. ¿Ok? Bien, vamos a recapitular. Cuando pensamos algo, cuando tenemos una emoción o realizamos una actividad, un grupo de neuronas se van a disparar juntas. Si repetimos ese patrón de conducta o pensamiento suficientes veces, las neuronas que se dispararon juntas van a mover sus terminales para acercarse y van a formar lo que se conoce como un enlace de largo plazo. Normalmente estos enlaces se forman cuando repetimos o mantenemos una misma conducta o emoción o pensamiento por cuando menos 28 días. Y esta es la razón por la que cuando ustedes tienen o han escuchado a alguna persona que les dice que repitan alguna frase positiva, alguna idea positiva, les dice, es que tienes que repetirla, no sé, 100 veces todos los días por 28 días. Porque lo que están buscando es crear una red neuronal con esa idea. ¿Ok? Más adelante, en el módulo en el que vamos a ver la parte subconsciente, vamos a entender por qué eso a veces no funciona. Pero la red neuronal sí se forma. También por esas razones, por lo que cuando queremos cambiar una conducta, los primeros días son los más difíciles. Si nosotros queremos empezar a levantarnos temprano, empezar a correr o hacer ejercicio o cualquier actividad que no sea algo común en nosotros, nos vamos a dar cuenta que los primeros días se nos va a hacer muy difícil. Pero una vez que brincamos aproximadamente el mes o los 28 días de estar haciendo esto, ya se va a volver una actitud mucho más fácil y eventualmente se vuelve automática. Pensemos, por ejemplo, cuando aprendimos a manejar un vehículo. Al principio teníamos que estar muy conscientes de en qué velocidad voy, tengo que meter el clutch, cambiar la velocidad, sacar el clutch y meter el acelerador al mismo tiempo, pero todo tenía que ser razonado. Una vez que manejamos por un mes, o tal vez menos incluso, nos damos cuenta que ya los cambios los hacemos automáticos, ya ni siquiera pensamos en ello. ¿Por qué? Porque ya se creó una red neuronal que nos permite hacer esas cosas en automático. Bien, es importante saber que mientras mantengamos el mismo patrón de conducta o pensamiento, la red neuronal mantendrá ese enlace. Pero si dejamos de repetir el patrón de conducta o pensamiento, las neuronas dejarán de disparar juntas y las terminales que estaban juntas se alejarán. Esto es, si yo quiero quitarme la costumbre de tener algo entre los deditos, lo que tengo que hacer es aguantarme y no ponerme nada entre los dedos por al menos 28 días. En ese momento, las neuronas que disparaban juntas por tener algo en mis dedos van a separarse y entonces yo ya no voy a sentir esa necesidad. A continuación les voy a poner, esto es una pequeña simulación de cómo funcionan las neuronas. Y bueno, aquí vemos cómo se supone que están disparando unas con las otras, es una enorme red neuronal. Y aquí lo que ustedes van a notar es cómo de repente una neurona, miren, aquí empieza a acercar su bracito y vas a juntarse con este otro bracito, ¿sí? Y van a empezar a disparar juntas. Y mientras mantengamos ese pensamiento, esa actitud, así se van a quedar. Si nosotros dejamos de hacer esa actitud, van a dejar de disparar. Y si pasan más de 28 días sin que disparen, entonces se van a alejar, se va a romper esa red neuronal. Por eso es que los hábitos normalmente tardan al menos ese tiempo. Y digo al menos porque hay otros factores, como en el caso de los cigarrillos o de dejar de tomar café, pues también está el factor de la adicción a la nicotina o a la cafeína o lo que sea. Pero en lo que se refiere a redes neuronales, bueno, pues es así como funciona. Otro tema importante que debemos de saber relacionado con las redes neuronales es que nuestro pensamiento es holográfico. Es decir, nosotros pensamos en imágenes, no en palabras. Y las imágenes se forman precisamente por un grupo de neuronas que disparan juntas. Y vamos a ejemplificar esto, ¿sí? Yo les voy a pedir que por favor pongan la mente en blanco,
De preferencia, si pueden hacerme el favor de cerrar sus ojitos. Y voy a decirles una palabra. Y lo que les voy a pedir es que se fijen qué es lo primero que aparece en su mente cuando escuchan esta palabra. ¿Sí? Bien, cierran sus ojos. Por favor, intenten no pensar en nada. Y la palabra es manzana. Ahora les pido que abran sus ojos y la pregunta es, ¿cuántos vieron las letras? La palabra escrita. Si yo pudiera comunicarme con todos ustedes en este momento, les demostraría que más del 90% de ustedes no vieron las letras. Lo que vieron fue una imagen así. De hecho, la pregunta sería, ¿vieron esta imagen o esta? O tal vez esta. Cada persona tiene un holograma para cada palabra. Y esto también es motivo por el cual en muchas ocasiones hay malos entendidos en la comunicación, porque una palabra para mí puede tener un significado diferente del que tiene para otra persona, porque mi cerebro lo procesa de una forma diferente. ¿Sí? Entonces, distintos hologramas crean malos entendidos. Voy a poner un ejemplo gracioso, digo, para que a lo mejor es demasiado obvio, pero aquí lo importante es entender el concepto. Digamos que decidimos pintar un salón de clase y yo los invito a todos ustedes a ayudarme y les pido que se presenten al día siguiente con un bote de pintura color manzana porque vamos a pintar el salón. Si simplemente lo digo de esta manera, habrá quien lleve con botes de pintura roja, con botes de pintura amarilla o con botes de pintura verde. Y ya se imaginarán que el salón va a quedar un poco raro de color. Esto es, si no somos 100% específicos, vamos a tener problemas de comunicación porque cada persona le da una definición diferente a las cosas dependiendo de los hologramas que dispara en su cerebro. ¿Sí? Otro ejemplo, la Navidad. Si yo les digo el nacimiento, dependiendo del lugar de la República y de las costumbres, hay quien se imagina un pesebre, hay quien se imagina una cueva, hay quien se imagina un campo, hay quien lo ve, lo pone con nieve, hay quien lo pone con calor. ¿Por qué? Porque la misma palabra de decir nacimiento dispara diferentes hologramas en las personas dependiendo de las costumbres que hay en su país. Ustedes deben saber que para la mayoría de los países cálidos, la idea del infierno es un lugar caliente, con fuego. Para los países gélidos, la idea del infierno es un lugar helado. Entonces, ¿por qué es importante considerar esto? Porque en muchas ocasiones el estrés que viene de no entendernos, de discutir con otra persona, es porque no nos está entendiendo, porque estamos disparando diferentes hologramas. Porque para una persona una palabra puede tener un significado distinto que la otra. Incluso a veces una palabra para una persona tiene un significado positivo y para la otra tiene un significado negativo. ¿Sí? Un siguiente ejemplo. Un chico le dice a una muchacha que tiene una cara como la luna. Es muy posible que esta chica se sienta feliz si viene de un país en donde la luna es algo bonito. Normalmente ese es un piropo en los países árabes. El que le digan a uno tienes cara de luna, lo relacionan con algo bello, con algo luminoso. Sin embargo, también puede haber la posibilidad de que la chica se ofenda porque piense que le están diciendo que tiene la cara redonda y gorda o la tiene llena de cráteres, de agujeritos, de granitos. Entonces, es la misma información interpretada dependiendo de los hologramas que tenemos. Entonces, fíjense bien, para empezar, mi cerebro edita con la información que yo tenga predispuesta.
que me haya predispuesto a algo. Aparte, intenta rellenar la realidad. Aparte, mis ojos solo ven lo que conocen. Aparte, mi cerebro puede editar hasta el tono de lo que me están diciendo. Aparte, lo que yo me acuerdo no es 100% como realmente sucedió. Y si todo eso no fuera suficiente, ¿qué creen? Cada quien tiene hologramas diferentes. Entonces, como ustedes ven, realmente es todo un reto el tener una buena relación con las demás personas. Aparentemente todo este conocimiento es suficiente como para asustarnos, pero la realidad es que hemos sobrevivido muchos años y de lo que se trata no es de sentir que todo está mal y que nuestro cerebro está en nuestra contra, sino simplemente de ser conscientes de esos limitantes para que podamos ser más empáticos con la gente, tener una mejor relación y disminuir el estrés que se da por esa interacción con otras personas. Este es otro ejemplo de cómo nuestro cerebro puede interpretar diferentes las palabras y cómo cada quien dispara un holograma distinto. Este dibujo lo hice en base a un ejemplo real que me sucedió a mí. Su servidora es originaria del estado de Yucatán y durante muchos años viví en diferentes partes de la República Mexicana, pero en especial del centro hacia abajo. Y en los lugares en donde yo había estado, cuando tú compras algo y te sobra dinero, a ese sobrante se le llama el vuelto o el cambio. Siendo yo muy pequeña, viajamos a Monterrey porque tengo familia aquí, venimos a ver a mis primos, a mis tíos, a mis abuelitos. Y estando con mis primas un día, mi tía nos pidió que fuéramos a la tiendita de la esquina a traer algunas cosas. Y yo escuché cuando mi tía le dice a mis primas, después de darles el dinero, me traes la feria. Y se los juro que en ese momento lo que yo me pregunté es, ¿cómo voy a traerle a mi tía los caballitos? Era yo muy pequeña y segundos después entendí de qué se trataba, pero realmente es algo que sucede. Bien, vamos a ver el último tema. El último tema es la neurogénesis. La neurogénesis es algo que es conocido desde la segunda mitad del siglo XX. Desafortunadamente, todavía existen libros de texto en donde se dice que la neurogénesis no es posible. Todavía hay la creencia en muchísimos médicos y en muchas partes de que nosotros nacemos con una cantidad determinada de neuronas y que a lo largo de nuestra vida estas neuronas se van a ir muriendo y que cuando seamos adultos mayores vamos a tener menos neuronas disponibles porque estas no pueden reproducirse y que por lo tanto la edad también significa tener problemas de memoria, enfermedades neurodegenerativas, etcétera. La realidad es que nosotros sí podemos reponer nuestras neuronas. Hay un proceso que se llama neurogénesis. Nuestras neuronas no se van a reproducir como se reproducen nuestras células del resto de nuestro cuerpo, pero sí se siguen creando. Resulta que en el hipocampo, que es una parte de nuestro cerebro, todos los días se producen células gliales o células, un tipo de células madre. Estas células pueden desarrollarse hasta convertirse en neuronas. El único problema es que estas pequeñas células, estas neuronitas bebés, necesitan madurar para convertirse en verdaderas neuronas. Y este proceso de maduración se da sí y solo si aprendemos algo nuevo o hacemos algo en una forma diferente. Si no lo hacemos, estas células no van a madurar, van a morir y no vamos a formar nuevas neuronas ni nuevas redes neuronales. Esto es un poco paradójico porque cuando una mujer tiene un bebé, lo primero que nos enseñan tanto los médicos como los maestros es que lo mejor que podemos hacer por el niño es darle una rutina. Y nos piden que a la misma hora se le bañe, a la misma hora se le duerma, a la misma hora se le dé de comer.
que en casa establezcamos una rutina, una hora para hacer tareas, etcétera, etcétera. Y sin embargo, los últimos descubrimientos demuestran que es precisamente la rutina lo que termina haciendo que no construyamos nuevas redes neuronales. Entonces, sí es un poco paradójico el concepto. Yo me voy a confesar con ustedes, tengo una hija y desde que la tuve, no estaba yo de acuerdo con las rutinas. Jamás le puse a mi hija una rutina. Eso fue todo un reto para mí porque pues es mucho más fácil controlar a un bebé cuando tiene una rutina, que cuando no la tiene. Cuando no la tiene, el trabajo de mamá se eleva exponencialmente. Sin embargo, hoy en día mi hija tiene 23 años y está mal que yo lo diga, pero es una chica con una inteligencia bastante impresionante. Y esto me hace pensar que posiblemente eh, hay que encontrar el justo medio. Yo no recomiendo a las personas que no tengan absolutamente ninguna rutina porque también es muy difícil a veces eh, lograr ciertas cosas o ordenar la vida si no la tenemos. Pero hay que encontrar el justo medio porque hacer todo absolutamente siempre igual termina afectando precisamente este proceso de neurogénesis. Entonces, como en todo, creo que lo importante es no irse a los extremos. Yo digo, me confieso porque sí me fui a un extremo y reconozco que a lo mejor pude haber mediado un poco más y conseguir todavía mejores resultados, pero, pero sí es importante saber esto. De hecho, si ustedes se fijan, el deterioro cerebral normalmente empieza en las personas adultas y qué casualidad que es cuando nosotros ya no estamos estudiando, ya no estamos aprendiendo algo diferente. Y la excepción es cuando estamos hablando con una persona que a pesar de su edad es un investigador que sigue todo el tiempo haciendo investigaciones nuevas, o bien es un maestro, un catedrático que sigue estudiando, que sigue preparándose, que sigue aprendiendo cosas nuevas. Y en estos casos nos encontramos con personas que pueden tener 90 años y tener un cerebro 100% lúcido, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros podemos promover la neurogénesis sin importar la edad que tengamos. Obviamente las recomendaciones son las mismas que se dan para cualquier aspecto de salud, que es dormir bien y suficiente, muy importante sobre todo que los jóvenes lo hagan, porque si se matan las neuronas que tienen y eventualmente dejan de estudiar y no se preocupan por seguir la neurogénesis, van a empezar a tener problemas. El estrés afecta mucho la salud de nuestras neuronas. Ejercicio moderado y alimentarse bien es una recomendación que siempre se hace en términos de salud, pero tal vez lo más importante para promover la neurogénesis sea aprender cosas nuevas todos los días o ponernos retos de cosas nuevas todos los días. Los investigadores recomiendan que las personas de más de 40 años hagamos ese esfuerzo. El que si me lavo los dientes con la mano derecha, intentar empezar a hacerlo con la izquierda. Si soy diestra, intentar escribir con la mano izquierda. En mis cajones, si tengo el cajón de los calcetines y de las camisetas, ¿por qué no invertirlos? Para que no siempre tenga las cosas en exactamente el mismo lugar, ¿sí? Obviamente, si puedo aprender algo nuevo, un idioma nuevo, una manualidad nueva, una habilidad nueva, un tema nuevo, pues es mucho mejor. Pero incluso las cosas más sencillas, como cambiar el orden de las cosas, como poner mi cepillo de dientes del lado contrario en el lavadero, ya hace un cambio en la actividad cerebral. Y también existe otra recomendación, es la práctica de actividades de la conocida gimnasia cerebral, que ustedes pueden encontrar un montón de ejercicios de gimnasia cerebral en el Internet. Normalmente se trata de ejercicios que hacen que los dos hemisferios del cerebro trabajen simultáneamente. Como ustedes saben,
el hemisferio derecho controla el lado izquierdo y viceversa. Ahora bien, esta es mi mano derecha, no sé cómo la ven porque estamos en pantalla, pero esta es la derecha, ¿ok? Este es mi lado derecho. Aquí mi cerebro del lado izquierdo está controlando mi mano. Pero si mi mano pasa la línea media de mi cuerpo aquí, mi mano está siendo controlada por el hemisferio derecho, porque pasé de la línea media. Ahora bien, cuando yo quiero hacer que mis dos hemisferios funcionen al mismo tiempo, lo que tengo que hacer es precisamente cosas que hagan este contacto. Por eso hay ejercicios como la famosa marcha cruzada, en donde levantamos brazo derecho con pierna izquierda y brazo izquierdo con pierna derecha. O bien que vamos cruzando de un lado al otro también. ¿Para qué? Para hacer que mi hemisferio vaya cambiando de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Hay otros ejercicios muy simpáticos como por ejemplo el que yo haga que una mano gire hacia adelante y la otra mano hacia atrás. Y si logro hacer esto al mismo tiempo, lo cual es un reto, estoy haciendo que ambos hemisferios cerebrales se activen al mismo tiempo. Y esta gimnasia cerebral ayuda también a los procesos de neurogénesis. Entonces, vamos a hacer la última reflexión del módulo. Consideremos las implicaciones de tener un pensamiento holográfico. ¿Cuántas veces no nos hemos entendido? Porque cada quien tiene hologramas diferentes. Recordar cómo se conectan mis neuronas, cómo yo puedo romper los patrones de conducta o de pensamiento si hago que esas neuronas dejen de disparar juntas, o cómo puedo crear un patrón de conducta o pensamiento. Y también la importancia de mantener la mayor cantidad de neuronas vivas, produciéndose, formándose nuevas redes neuronales en mi cerebro, de tal forma que, sin importar la edad que Dios me permita vivir, yo pueda mantener mi cerebro lúcido y en perfecto funcionamiento. Bien, vamos a terminar recordando las ideas, principales de este módulo. Las primeras 4 serían recordar que el cerebro es el último órgano del cuerpo humano en madurar. Lo hace después de los 30 años de edad, o podemos decir que es una media a los 30 años. Hay estudiosos que dicen que esta madurez puede llegar a terminarse incluso a los 25 años. Hay quien dice que puede extenderse hasta los 40. La segunda idea importante es que nuestro cerebro es una computadora a la cual le gusta utilizar la función de autocompletar, que utiliza como referencia toda la información preexistente. La tercera idea importante es que es la novedad y lo impredecible lo que activa la atención y apaga el modo de autocompletar del cerebro. Y la cuarta idea es que cuando nuestro cerebro acepta una verdad, tiende a no querer cambiar de opinión, aun cuando haya pruebas de lo contrario. Entonces, debemos estar muy conscientes de esto y darnos el permiso de cuestionar todas aquellas cosas que hemos aceptado como verdades inamovibles. Si las cuestionamos y realmente estamos en lo correcto, esa verdad se va a mantener, pero a lo mejor podemos descubrir nuevas formas, nuevas realidades que nos sean de mayor utilidad. Y las siguientes 5 ideas principales es la forma en la que trabaja nuestro cerebro hace que existan miles de perspectivas distintas y no necesariamente todas son equivocadas o falsas. Acuérdense del cuadrado azul y el círculo amarillo. Idea 6, cuidado, los recuerdos no son confiables, por favor, lo que sea importante hay que aprender a apuntarlo. Idea 7, nuestro cerebro no distingue la realidad de la imaginación y el cuerpo sigue al cerebro. Por favor, seamos conscientes de esto. Podemos disminuir enormemente el estrés que experimentamos si no le permitimos a nuestro cerebro confundirse y experimentar lo que no es real. Yo recomiendo películas cómicas y muchos chistes en el día a día.
Bien, la idea número 8, nuestro cerebro piensa en imágenes. Cuidado, cada quien tiene las suyas. Y no hay que asumir que los demás van a entender exactamente lo que estoy diciendo como lo estoy diciendo, porque, insisto, cada quien tiene sus propios hologramas. Hay que aprender a ser específicos y tener también esa paciencia de asegurarnos de que nos estamos explicando de la mejor forma o que estamos entendiendo. A veces debemos de tomarnos el trabajo de decirle a la persona, a ver, espérame tantito. Lo que estoy entendiendo es que quieres que me ponga de cabeza. ¿Estoy bien o me regreso? Y posiblemente lo que nos estén diciendo sea algo diferente. Y finalmente, recordemos que es la repetición la que crea las redes neuronales que forman la memoria de largo plazo y que mientras permitamos que esta actitud o pensamiento se mantenga, las neuronas van a seguir disparando. Y cuando queremos que los deje de hacer, pues hay que dejar de hacer esta actitud o de tener este pensamiento. Y también muy importante, hay que considerar que sí seguimos creando neuronas, que sí podemos agregar nuevas redes neuronales a nuestro cerebro. Realmente la inteligencia no es algo con lo que nacemos, es algo que se hace. Digo, puede haber gente que ya nazca con una ventaja, pero eso no quiere decir que no podamos expandir nuestra capacidad cerebral creando redes neuronales cada vez con más conocimiento, haciendo cosas nuevas y ejercitando nuestro cerebro. ¿Ok? Bien, pues solo me queda agradecerles su atención a este módulo 1 de nuestro diplomado. Recordarles que por favor estemos en contacto con las redes oficiales que Eli por ahí les ha pasado. Y también recordarles el email al cual doy consultas personales. ¿Sí? Muchísimas gracias. Espero que esta información haya sido de su agrado. No olviden, por favor, retroalimentar también mi trabajo y nos vemos en el módulo 2. Bye.